Bien, después de cantar este himno, Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí, y leer ahora el Salmo 19 adquiere como más sentido y más significado. Adelante, adelante. Después de cantar el himno Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí. Vamos a leer el Salmo 19 y veremos hoy la segunda parte del Salmo 19, que dice así. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y ahora pasa a la segunda parte, que es la revelación especial. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son puros, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Le damos muchas gracias por ella. Vamos a pedir su bendición en esta noche. Bendito Dios y Padre amado, gracias por tu infinita bondad y misericordia, en la cual nos concedes el privilegio incomprensible. Difícilmente, Señor, llegamos a apreciar, valorar, comprender el privilegio de poder tener tus escrituras santas, santa palabra en nuestras manos, y poder oír tu voz hablándonos a través de ella. Reconocemos, Señor, que estamos tan habituados, tan acostumbrados, que difícilmente se nos hace difícil, Señor, cuando abrimos tu palabra, darnos cuenta, ser consciente que estamos delante de una forma especial, porque siempre estamos delante, pero de una forma especial cuando estamos viendo, escuchando, oyendo la voz por medio de tu palabra, que es la palabra del Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, de aquel que nos amó de tal forma y tal manera que ha enviado a su Hijo en la cruz del Calvario para redimirnos de toda maldad y darnos la salvación eterna. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, y que nos dice cómo no nos va a dar con él todas las cosas. Señor, ayúdanos, Padre, a ser conscientes. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, cuán grande es nuestro tesoro, como hemos cantado, nuestra bendición. Como dice el salmista, deseable es tu palabra más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila el panal. Haz, Padre, que podamos sentir, experimentar, Señor, esta
realidad en cada una de nuestras vidas. Bendícenos en esta noche en la meditación de tu palabra. Sé tú honrado y glorificado por ella y que tu pueblo, que nosotros seamos edificados y bendecidos aquí en esta noche, Señor, escuchando tu voz y luego también dirigiéndonos a ti en oración, guiados por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Titulaba esta meditación sobre este salmo que empezamos la semana pasada, porque como nos dice en Hebreos, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿verdad? Pero recordar y darnos cuenta de que no es que Dios ha hablado y ya no habla, es que Dios nos sigue hablando y nos sigue hablando de una forma poderosa, de una forma inexcusable. Y al enfrentarnos a este Salmo 19 nos encontramos ante lo que dice C.S. Lewis, escribió: considero que este Salmo 19 es el mejor poema del libro de los Salmos, como estilo literario, estilo poético, que es el estilo en que el libro de los Salmos está escrito. Hay que distinguir los estilos porque emplea términos, palabras, expresiones que en un libro histórico pues que no se emplearían, pero que en un libro poético tiene sentido, que hay que luego investigar. Dice que considero que este es el mejor poema del libro de los Salmos y una de las mejores letras del mundo. Personalmente me parece que es una de las partes de la Biblia, de la palabra de Dios, más hermosa y más profunda de las Escrituras, porque en ella encontramos tres formas en las que Dios se revela, como empezamos a ver la semana pasada y nos habla la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dios se revela en la creación, que es la revelación natural de Dios. Y la creación, como dice un comentarista, dice, nos habla y no nos habla, nos habla y no nos habla, porque nos habla del poder de Dios, quien ha creado el cosmos, el universo, nos habla de la sabiduría de Dios, incluso es más, nos habla de la gracia de Dios, del amor de Dios, porque Dios ha creado una cosa tan bella, tan hermosa. ¿Cuántas personas hay? Bueno, ahí ya entra el gusto de cada uno, ¿no? Pero que hacen kilómetros y kilómetros y se van al otro extremo del mundo por ver ahí en el norte, ¿no? Donde el sol no se pone, o por ir a Estados Unidos y ver ese, como el Gran Cañón y todas esas maravillas, ¿no? Bien, eso lo ha hecho el Señor. Y lo ha hecho el Señor de tal forma, de tal manera, para que con los dones, capacidades que nos ha hecho a su imagen y semejanza, podamos gozar y disfrutar. Podamos gozar y disfrutar, como dice Pablo a Timoteo. Dios nos da todas las cosas, dice todas, cada una en su lugar, en su momento, en su circunstancia, pero nos da todas las cosas ¿para qué? Para que las disfrutemos, para que las disfrutemos. Y es curioso, ¿no? Porque las cosas a veces más preciosas, más hermosas, más profundas, más trascendentales, son gratuitas. No hemos de pagar para ver una noche estrellada, esa bóveda celestial, esos millones de estrellas, ¿verdad? Para ver las grandes maravillas de la creación, es gratuito, para ver el mar, para ver ese mar insondable, maravilloso. Está ahí, lo podemos ver, es gratuito. Es la revelación natural de Dios. Pero luego tenemos esa revelación, que es la revelación especial, que es esta, la palabra de Dios. Y es bueno conocer todo el proceso de la... Dios ha hablado a través de los santos hombres inspirados para traernos su palabra. Y aquí Dios nos habla y se revela de una forma ya concreta y particular para que le podamos conocer. Y Dios nos habla en la conciencia, como vemos al final del Salmo, que es cuál es la respuesta del ser humano a esa revelación de Dios. David mira arriba a los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego mira la palabra de Dios y finalmente mira dentro de sí y qué es lo que hay en él después de ver esas maravillas de Dios, ¿no? Y realmente es algo que es necesario que hagamos, ¿no? Cuando escuchamos, cuando leemos la palabra, cuando meditamos, reflexionamos en la palabra de Dios. Y yo creo que
No hay ningún cristiano que en algún momento de su vida no haya sentido como estar en el mismo cielo, ¿verdad? Ante la revelación, ante la enseñanza de Dios en su palabra para nosotros, ¿no? David mira arriba a los cielos, mira la palabra, como vemos en esta segunda parte, y mira dentro de sí y reconoce cuál es su realidad delante de Dios. Y tenemos tres formas en las que Dios se revela y puede ser conocido. Como decimos, en la creación, en la palabra de Dios, la creación que nos muestra ese poder, gracia y sabiduría, en la palabra de Dios, en este salmo que es, no se puede decir en menos palabras, lo que aquí nos dice. El Salmo 119, es una extensión, es una ampliación. El Salmo 119 es una exaltación de la perfección y el poder de la palabra de Dios. Tiene 176 versículos. Aquí, para hablar de la palabra de Dios, nos habla desde el versículo 7 hasta el versículo 11. 4 o 5 versículos. El Salmo 119 emplea 176 versículos para hablarnos de la exaltación y la perfección y el poder de la palabra de Dios. Es como desarrollo de esa maravilla que es la revelación de la palabra de Dios. Cuando David ensalza la palabra de esta forma, hay que tener en cuenta que lo que David conocía era una pequeña parte de la revelación. David conocía, ¿qué es lo que conocía David? El Pentateuco, los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. David conocía el libro de Josué, el libro de Jueces, algunos salmos. Tal vez David conocía el libro de Job y el libro de Ruth. Es lo que David tenía de la revelación de Dios en ese momento. ¿Qué habría dicho David? Pero también es importante ver lo que nos enseña, que la revelación de Dios en cada momento es más que suficiente para llenar la necesidad que hay en nuestro corazón del conocimiento de Dios. Cuando Dios se revela, Dios llama a Abraham a que salga de su tierra, de su parentela, con él formará un pueblo y sean benditas todas las naciones. Dios llama a Noé, como veíamos el domingo. Dios llama a Moisés, llama a Josué. Y el discernimiento y la conciencia que hay en cada uno de esos momentos es tan deficiente, tan pequeña, pero puede ser tan profunda, como vemos en David, en las expresiones que utiliza David, en la valoración como aquí hace. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, a pesar de que tenía esa porción tan limitada de la revelación de Dios. Sin embargo, podía David tener tal conocimiento de Dios, tal comunión con Dios, que era suficiente para llenar, colmar y satisfacer su vida. Recordamos que David era el rey de Israel. Recordamos que David era, por tanto, rico económicamente, materialmente, no tenía necesidades. Pero a David se le conoce por su corazón que busca, anhela y desea a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, su hijo Salomón, que fue más rico tal vez, porque culminó todo ese proceso de conquista de su padre David, sin embargo se le conoció más por sus riquezas, por su fama, que por su amor y por su entrega al Señor. Expresiones como las que tiene David: alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay bien para mí fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti. Expresiones como esas demuestran que David tenía esa conciencia, ese conocimiento de Dios que le llevaba a hacer de Dios, como luego vemos en el resto de la Escritura, ¿verdad? Que sí tenemos nosotros el resto de la Escritura terminada, y que por tanto podemos tener una visión mucho más amplia, mucho más profunda de qué es esa obra de Dios
de la redención y qué es ese amor de Dios que David podía ver por la creación, que David podía intuir por lo que Dios había hablado en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, pero que David todavía estaba muy lejos de conocer, muy lejos de conocer, muy lejos de experimentar ese amor de Dios, esa redención de Dios, ese cumplimiento de la promesa de Dios que tenemos en Génesis 3:15, cuando Dios promete un Salvador ante aquella serpiente que causó, ¿verdad? El Señor iba a aplastar la cabeza de Satanás. David, por tanto, tenía mucho menos material para poder conocer en el sentido de la revelación de Dios. ¿Qué habría dicho David de haber tenido todo el resto de los libros? Por ejemplo, cuando Pablo enseña sobre el misterio de la obra de la redención en Romanos 11 y termina con aquella preciosa doxología ante el misterio de esa redención, de esa obra de salvación. Cuando Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. David no conocía todo el plan de la salvación de Dios, no conocía todo el proceso de Dios, no conocía toda la historia de Israel, cómo Israel iba a negar a su Señor y cómo el Señor iba a ir a los gentiles a llevar la salvación. Y cuando Pablo está describiendo toda esa obra de la redención, proclama esta doxología, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es lo que tenemos, esa revelación en el Nuevo Testamento, aunque David, como decía, ya tenía un profundo conocimiento, como manifiesta en esas expresiones de admiración que vemos en sus escritos, por ejemplo el Salmo 139, recordáis, ¿no? Cuando dice David en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Cómo conocía Dios? ¿Cómo conocía David a Dios? ¿Cómo sabía David el conocimiento que Dios tenía de todas las cosas, de esa omnisciencia de Dios? No podía escapar de Dios. Ahí donde fuese Él, allí estaría Dios. Imposible escapar de Él. Así dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Dice David ya en el Salmo 139. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice David. Y tenía una pequeña parte de la escritura en su poder. Dice David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y un poco más adelante en el Salmo dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Leerlo si podéis esta noche también. El Salmo 139 lo conocéis seguramente, ¿no? Yo me pregunto a mí mismo, y lo comparto con vosotros, ¿realmente somos conscientes de esta gran bendición que tenemos? De poder decir, como decía David, qué significa Dios para nosotros. Ese Dios que nos conoce, ese Dios que nos ama a pesar de lo que somos. Como vemos también en los Salmos. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonados, dice David en uno de los Salmos. Bienaventurado aquel. David conocía la gracia, la misericordia de Dios. Pero aun con todo el conocimiento que David tenía ya en esa época, la palabra de Dios es mucho más gloriosa de lo que sabía David en ese tiempo. Yo no sé nosotros qué impresión tenemos. Decimos, sí, la palabra de Dios. Muchas veces con María, cuando vamos a tener devocional, al abrir la Biblia, digo, ¿nos damos cuenta de lo que estamos haciendo?
¿Nos damos cuenta? ¿Somos conscientes de lo que estamos haciendo? Pues yo creo que la inercia, el hábito, la tradición, tantas cosas como vemos en la propia Escritura, que eran un obstáculo para el pueblo de Dios y que el Señor recrimina a su pueblo. Ese pueblo de labios me honra, sí, estamos aquí, decimos, hablamos, le honramos, tal vez de labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, su corazón no me entiende, no me comprende, no me quiere, no me sigue, no me busca. No me desea, no me anhela, como dice David. Alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No mi trabajo, mi familia, mi esfuerzo, mi coche, mi riqueza, mis planes, mis propósitos. Tú eres mi Señor. Tú eres el que marca. Yo te enseñaré el camino que debes andar, dice el Señor. Y si tenemos una época en la que vivimos, que tenemos tantas cosas para distraernos, ocuparnos y impedirnos que realmente nos sumerjamos en esta maravilla, como dice David a ella, también el Salmo 139, también tenemos por la gracia de Dios muchos medios para utilizar para nuestra bendición. Yo recuerdo cuando yo conocí el Evangelio hace 60 años, apenas habían libros en español, buenos libros en español. Hoy tenemos infinidad de libros, de autores maravillosos que están traducidos al español, que podemos nutrirnos, edificarnos, comentarios de los reformadores, de los grandes teólogos, libros de teología. Y por internet, el otro día ponía yo en la red, ¿no?, libros de Sproul, este gran hombre de Dios, libros gratuitos de Sproul. A ver, vamos a devorarlos. Como yo decía la semana pasada, Dios ha hablado. ¿Dónde está? ¿Dónde hemos de ir para escuchar? ¿Dónde hemos de ir para escuchar? Dejar de ser religiosos, dejar de ser hombres y mujeres a quienes Dios ha venido a su vida y las ha cambiado y las ha transformado, como dice aquí, por medio de su palabra y de su espíritu. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte. La ley de Jehová, la palabra del Señor, no solamente informa, que por supuesto sí, y nos enseña, nos instruye, nos corrige, no solamente informa, sino que nos transforma. Nos transforma. Romanos capítulo 8. La razón por la cual nos eligió y nos amó desde la eternidad es para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de nuestra vida, de la vida de los hijos de Dios, es que seamos cada día más semejantes a la persona de nuestro precioso Señor Jesucristo. Y eso no se consigue de otra cosa que sumergiéndose en su palabra. Él es la palabra. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y esa palabra vino al mundo, la luz del mundo. Y esa palabra se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vino a hablarnos. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Vino a hablarnos por el Hijo. Mira lo que dice el apóstol Pedro, de la gran bendición que tenemos nosotros y que no tenían en aquellos tiempos pasados los propios profetas que escribieron, dice el apóstol, 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, porque ellos estaban bajo la ley, no conocían, claro que era por gracia exactamente igual, por la fe. Abraham era salvo por la fe, por la gracia de Dios, pero no conocían esa gracia como nosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Cristo, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo por el cual eran inspirados y hablaban. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles
tan superiores a nosotros en conocimiento, en capacidades, que están al servicio en la presencia de Dios. Los ángeles están admirados, asombrados, maravillados de contemplar esta gran obra de salvación de Dios para su pueblo, que nos habla, nos enseña, nos comunica por medio de su palabra. Qué gran bendición, hermanos, tenemos de poder mirar la obra de la salvación terminada ya. Ahora podemos decir, yo sé cuánto me ha amado, como decía el domingo en la Santa Cena. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y yo decía el domingo, ahora puedes decir, ¿tú has creído? Porque de tal manera amó que para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan. ¿Tú has creído? Tú puedes decir, yo puedo decir, de tal manera me amó Dios. De tal manera me amó Dios. No al mundo en términos generales, sino porque nos conoce y nos amó y llamó por nuestro nombre. De tal manera me amó Dios a mí. De tal manera que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. De tal manera me amó Dios a mí. Y yo puedo decir, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, y así hará más, incidirá más en mi vida, por nosotros. Nosotros, como cuando decimos, somos pecadores, no, soy pecador. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Cada día transgredo los mandamientos de Dios. Pero nos escudamos, hermanos, somos pecadores. Sí, somos pecadores, claro, pero yo soy pecador. Yo me miro como David delante de la ley de Dios. Porque ¿qué hace? ¿Qué hace contemplar el poder, la gracia de Dios manifestada en la creación? ¿Qué hace contemplar la gloria de Dios manifestada en su palabra? Lo que vemos en versículo 11 y siguientes. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esa contemplación, ese conocimiento, esa conciencia del ser de Dios, del conocimiento de Dios, lleva, después de mirar a la creación que nos habla del poder de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, después de mirar la Escritura que nos habla de esa obra que transforma nuestras vidas, que transforma, que cambia nuestras vidas, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, y cuando habla y emplea estos términos, está hablando del carácter. ¿Qué es la ley de Jehová? ¿Qué es la palabra de Jehová? ¿Qué es tu palabra? Es la expresión de lo que eres tú. Es la expresión de lo que eres tú. Lo que hablamos, lo que manifestamos, de la abundancia del corazón, dice el Señor, habla la boca. Lo que el Señor habla es la manifestación de lo que es el Señor. El Señor es perfecto, justo, santo. Y por eso la ley de Jehová es perfecta y que tiene un efecto, convierte el alma, convierte, cambia, transforma. Y eso es algo que tenemos nosotros, no engañarnos a nosotros mismos. Ha cambiado mi vida, está cambiando, deseo cambiarla. Aquí no vamos a ser nunca perfectos, lo sabemos. Nunca vamos a alcanzar esa perfección que anhelamos y deseamos. Y vivimos con esa esperanza de que un día la alcanzaremos cuando lo veamos y seamos semejantes a Él. Y ya no habrá límites, obstáculos en nuestra adoración perfecta para toda la eternidad. Pero ahora lo deseamos, lo anhelamos. Ese es el camino, esa es la senda de lo que llamamos la santificación.
Sed santos como yo soy santo, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. No os conforméis a los deseos, dice el apóstol, que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, nuestro Dios, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que realmente se cumpla ese deseo y anhelo que tenemos en nuestro corazón. ¿De qué? De vivir para la honra y la gloria de nuestro Dios, porque Él es el fin principal y último. Él es la razón de nuestra existencia. Vivimos para Él. Vivimos para Él. Y si no vivimos para Él, no somos de Él. Y no hay mayor tragedia que no ser de Dios. No hay mayor tragedia que no ser de Dios, porque un día tendremos que estar delante de Él. Y hayamos dicho lo que hayamos dicho, lo que habrá realmente lo que hay en nuestro corazón, Y eso es lo que la palabra nos manifiesta. La palabra produce un cambio, produce una transformación en nuestra vida. Y eso es lo que hemos de nosotros examinarnos, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios también. Sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué maravilloso, ¿verdad? Como dice también David en el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley, esa palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Los abuelos de María es creyente de cuarta generación. Sus abuelos y bisabuelos ya eran creyentes allí en Murcia. Aprendían muchos mayores. Mi madre casi no sabía leer. Muchos mayores en aquella época aprendían a leer por poder leer la palabra de Dios. Poder leer la palabra de Dios. Y cuando leían la palabra de Dios, podían decir, como David, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque todos los días están conmigo. Y como una persona, aunque no tenga una cultura intelectual, porque no ha ido a un colegio, a una universidad, puede tener la sabiduría, la auténtica sabiduría que viene de Dios y que da la palabra de Dios y que no la da ningún otro libro en este mundo que no sea la palabra de Dios. Y Dios da dones. Y hay grandes escritores y grandes cosas y grandes maravillas y grandes artistas para deleitarnos en nuestros sentidos. Eso es la gracia común de Dios, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia común de Dios. No lo reconocen, no le dan gracias, lo deshonran, no lo quieren, lo persiguen incluso. Pero Dios manifiesta su gracia sobre esta creación. Y los que conocemos a Dios por su palabra, pues decir gracias, gracias, gracias. Viviendo dando gracias desde que te levantas hasta que te acuestas. Porque como dice David y dicen sus siervos y reconocemos y decimos nosotros no merecemos nada. Somos hinchazón y podrida llaga. No hay nada bueno en nosotros. Si hay algo bueno, es Él. Si hay algo malo, somos nosotros. Esa es la realidad, dice el apóstol Pablo, Romanos 7. Y hallo esa ley, que el mal está en mí. Hallo esa ley, engendrado, dice David en el Salmo 51, fui engendrado en pecado me concibió mi madre. El pecado está siempre delante de mí. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Pecado no es una palabra ahí que muchos se ríen y se da. Pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Sabe lo que le pasa a un ciudadano de un país cuando transgrede las leyes? Que lo juzgan y lo condenan. Eso es lo que Dios hará con los transgresores de su ley. Pecado es transgredir la ley de Dios. Y nosotros sabemos que los dos principales mandamientos que Dios nos da en su palabra, y que es que es tremendo, es que eso deberíamos recordarlo cada momento de nuestra vida, porque es fundamental. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Fijaos, 66 libros, Antiguo, Nuevo Testamento, cantidad de cosas, pero todo nos habla de lo mismo. Todo nos habla de lo mismo, de la gloria de Dios, el único digno de la gloria de Dios y de cuál es el camino para que nosotros le glorifiquemos, honrarle y guardar sus mandamientos. Hombre, Él te ha declarado que es bueno y que pide el Señor de ti. ¿Y qué pide el Señor de ti?
humillarte delante de tu Dios, amar misericordia, cumplir el mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Quién ama a Dios como Dios debe ser amado? El mundo no lo reconoce. Tú, si eres creyente, sí lo reconoces. Siempre somos deficitarios, por mucho que nos esforcemos, por mucho que es una lucha, pero es una lucha que queremos hacer, que debemos hacer, porque ese es el camino de la santificación, el camino de ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino. Y somos conscientes, como dice Pablo, que hay esa ley, que el mal está en mí, que por mucho que me esfuerzo y lucho, como decía el difunto Charles Stanley, me encantaban sus libros devocionales y sus predicaciones, parece una paradoja, porque cuanto más quieres sentir la presencia de Dios en tu vida, cuanto más buscas la presencia de Dios, parece que más difícil se hace, parece que más se resiste, más te cuesta. Yo no sé si es tu experiencia, la mía sí. La mía sí. Y esa es nuestra incapacidad, nuestra deficiencia, nuestra limitación. Pero quiero, y como dice el apóstol, tremendo ese pasaje a los filipenses, ¿verdad? No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, ni lo seré. Pero ¿qué hago? Olvidando lo que queda atrás. No estés lamentándote. Si Dios te ama, si Dios te perdona, si Dios está contigo, si Dios no te ama hoy menos que ayer o que mañana porque has hecho, si Dios te ama exactamente igual, con amor eterno. Y tú tienes que conocer ese Dios y tienes que conocer esa verdad para luchar por amarle, para luchar por serle fiel. Y como dice Pablo, olvida lo que queda atrás, no estés lamentándote, llorando y gimiendo, olvida lo que queda atrás y extendiéndome adelante a la meta, al supremo llamamiento. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? El quejido, el lamento, el lloro. Déjate. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Y Pablo tenía las mismas luchas. Es el que dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Es el que dice, no soy perfecto ni lo voy a ser, pero sigo adelante. Es el que dice también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el que dijo, en nada estimo preciosa mi vida para mí mismo, sino que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. En nada estimo preciosa mi vida, para mí Él es lo primero. Él es el fin de mi vida. Él es el propósito de mi vida. Él el que nos habla y se revela aquí y nos da su ley para que cambie nuestra vida, para que transforme nuestra vida, para que sea más y más. Y si algo podemos constatar los creyentes, después de muchos años, y esto es un proceso muy largo, es que fuera de Él no hay paz. Fuera de Él no hay paz. No hay paz para el impío. No hay paz. Pueden buscar, pueden aquí y allá, pueden... No hay paz. No hay paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones solamente viene de Él. Y esa es la gran maravilla que nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos por la gracia de Dios. Eso es lo que Él nos dice en su palabra, esas vidas que son transformadas. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Que alegran el corazón. Me venía a la mente cuando estaba preparando esto las palabras del Señor Jesús a los discípulos, cuando mucha gente, como hoy ocurre exactamente igual, predicas el Evangelio y muchos dan la espalda y se van y ya no quieren saber nada más. Y el Señor les dijo a sus discípulos, ¿queréis iros también vosotros? ¿Queréis iros? No me hacéis falta para nada. Si vosotros calláis, las piedras hablarán. Si vosotros calláis, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, sin una voz audible, pero ahí está. ¿De cuántas formas puede verse y vemos la gloria de Dios? ¿Queréis iros? ¿A dónde iremos? Dicen. Solo tú tienes palabras que alegran nuestra vida, que alegran nuestro corazón.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová todos son términos sinónimos para referirse a la palabra. Mandamiento, juicio, testimonio son términos sinónimos, referirse a la palabra. Los juicios de Jehová, la palabra de Jehová es verdad, toda justa. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y ahí pone el dedo en la llaga. Y no solamente dice oro, deseables son más que el oro, no, más que el mejor oro, de la mejor calidad, más que mucho oro afinado. Son las cosas que en aquella época se valoraban, la riqueza, el oro, como todas las épocas, ¿verdad? El oro y el placer, dulces más que la miel. ¿Qué buscamos? El placer. El placer a través de todo tipo de emociones, sensaciones y experiencias. El placer, ¿verdad? Pues mejor que el oro y que cualquier placer de la vida es, dice la palabra de Dios, los juicios de Dios, los mandamientos, deseables. Y hay una característica, y hay otra manifestación de lo que hay en nuestro corazón. ¿Deseas la palabra de Dios? Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿La deseas? ¿Por qué? No es desear un libro, unas letras, no. Es desear al autor de ese libro. Es desear al Dios que se revela. Es desear estar con Él, porque es la mejor forma de estar con Él. Ante la dificultad de oración hay creo que es un hermano de un pastor de por ahí de Cádiz, que escribió un libro, Orando con la Escritura. Esa dificultad que tenemos para orar, ¿no? Cuando me pongo a orar, se me va la mente, el pensamiento, orando con la Escritura. Cuando estás leyendo estas cosas, Señor, dame esto, quiero esto, esta es mi vida, este es mi anhelo, este es mi deseo, orando con la Escritura, sabiendo realmente, como dice aquí, Señor, quiero desear más que cualquier otra cosa tu palabra, quiero desearte a ti más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro placer, más que las riquezas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Necesitamos conocer esa palabra, necesitamos grabarla en nuestras mentes y corazones, necesitamos pedirle al Señor que la grabe en nuestras mentes y corazones. Necesito, y creo que vosotros también, ¿verdad? Y creo que vosotros también. Nadie, ¿quién está sobrado de esto? Una vez más digo, me encanta la honestidad de este pastor Paul David Tripp, de los devocionales, porque muchas veces habla con esa honestidad, ¿no? Esas luchas que tiene él también, ¿no? Un día hablaba de que no quería ir a la iglesia y al final fue a la iglesia. Y qué gozo, luego la comunión con los hermanos, cantando con los hermanos, qué gozo, qué gozo. Pastor, gran conocimiento, pero tiene las mismas luchas que tú y que yo. A veces pensamos, oye, ¿qué? No. Las luchas son las mismas, la naturaleza es la misma, la necesidad es la misma, las tentaciones son las mismas. Y es una bendición poder estar aquí hoy, abrir la palabra y recordar una vez más que no hay mayor bendición que abrir la palabra de Dios, escuchar su voz y pedirle que nos ayude a andar en ese camino de fidelidad, de comunión, de relación con Él. Porque esto es lo que le pide al final, ¿verdad? Cuando le pide que Él es incapaz de ver hasta sus propios fallos, sus propios errores, que pronto estamos a justificarnos, de mirar los fallos de los demás y no ver los nuestros, ¿verdad? ¿Quién podrá entender, versículo 12, sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia. Que no se enseñoreen de mí, que no se enseñoreen de mí. Que el pecado no se enseñoree, que no me domine, que no me gobierne, que no me arrastre, que no me aleje de ti. Bonita oración, ¿verdad? Para orar ante el Señor. Y al final pide que lo que quiere es una vida de comunión y relación con Él. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación. Porque a veces la boca puede decir una cosa, pero el corazón
pensamiento hay otra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Él está con nosotros. Él lo prometió. Él está con nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos por nuestra naturaleza, esfuérzate, dice a Josué, sé valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo, pero esfuérzate, sé valiente. Estamos en un mundo caído. Estamos en una naturaleza caída. Estamos con muchas barreras, inconvenientes de todo tipo de naturaleza. Sin esfuerzo no seguimos adelante. Sin esfuerzo no seguimos adelante. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.